Nos despertamos hoy con la noticia de que el Tribunal Constitucional rechaza analizar los teléfonos de todos los implicados en la muerte de Marta del Castillo. Esto es una medida que en principio o inicialmente había sido admitida. El juez había dicho que sí se iban a analizar por este perito todos los móviles de todos los implicados. Pero finalmente, como vimos hace poco, la familia de Marta pedía analizar todos estos móviles, pero solo dejaron analizar el móvil del único condenado, Miguel Carcaño, que tenía dos móviles, uno que se había analizado ya y otro que era el que se iba a analizar en ese informe, que es el que se ha entregado al juez hace bien poco, ¿no? Pero parece ser que ahora el Tribunal Constitucional rechaza analizar todos los móviles de los otros implicados en el caso. Y es que según esta fuente, el Tribunal Constitucional ha inadmitido la demanda de la familia de Marta de incluir en la pericia informática los móviles del resto de implicados en la muerte de la joven, al considerar que no se ha agotado la vía judicial. Los padres de la joven asesinada en 2009 en su demanda de amparo pedían el análisis de los móviles de todos los implicados porque actualmente hay una tecnología con una precisión muy diferente a la de antaño y que podrían llevarlos hasta el paradero de los restos de Marta del Castillo. Y es además que consideran que se estaba dejando a la familia en una situación de manifiesta indefensión. Y es que además consideraban que se estaba dejando a la familia en una situación de manifiesta indefensión al reducir la pericia a los móviles de solo dos personas, que en el caso eran de la víctima que ni siquiera había sido encontrado y del asesino confeso Miguel Carcaño. La familia de Marta del Castillo está convencida de que el asesinato de su hija no fue cometido por La familia de Marta del Castillo está convencida de que el crimen de su hija no fue cometido por una única persona, así también como los investigadores de este caso e incluso la justicia, que dice que Miguel Carcaño evidentemente es el asesino confeso, pero que ayudaron otras dos personas. En este caso, el juicio de los mayores dice el Cuco y también dice una tercera persona desconocida. Dan pie a la especulación en esta sentencia del caso Marta del Castillo. Y por otro lado, en lo que es la sentencia de los menores, el juez le pone nombre y dice que es el hermano de Miguel Carcaño el que ayuda en la ocultación del cuerpo. Este es un nuevo varapalo en el caso Marta del Castillo porque evidentemente parecía bastante importante poder analizar todos los teléfonos de los que supuestamente estaban implicados en este crimen. Mucha gente ya se está preguntando que por qué no se quiere llegar hasta el final, en este caso, por qué no se quiere llegar hasta el final y que ahora el TC cierre la puerta a analizar los otros teléfonos. El Tribunal Constitucional ha rechazado analizar los teléfonos móviles de todos los implicados en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo. Es lo que habían pedido los padres de la joven, confiando en que esto pudiera arrojar nuevas pistas sobre el paradero del cuerpo, pero el Constitucional considera que todavía no se ha agotado la vía judicial y por lo tanto no admite la demanda de la familia. Lo que sí que estaría ya en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla es el último análisis del móvil de Miguel Carcaño. Ha tardado un año, pero podría arrojar mucha luz sobre lo que ocurrió aquella noche. Por otro lado, hace un tiempo también la búsqueda de Marta del Castillo era en la zona de Majaloba, un punto ubicado entre la ciudad de Sevilla y el municipio de La Rinconada, que despertó un gran interés en la familia y también en otros expertos durante últimos meses. El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, insistía en numerosas ocasiones en rastrear esa zona, un lugar que había descrito Miguel Carcaño, condenado por el crimen, en esa séptima y última versión que dio de los hechos. Hace un tiempo habíamos visto ese lugar en el que supuestamente podría llegar a estar Marta del Castillo, según estas últimas informaciones. Esta búsqueda del cuerpo en esa finca de la Majaloba tan grande, de tantas hectáreas, y ese optimismo del experto Luis Avial. Es evidente que los padres de Marta tratan de agotar todas las vías posibles para dar con ella.
Tratan de agotar estas vías. Además de esta búsqueda en Majalova, Antonio y Eva solicitaron que se investigaran y analizaran, como os decía, todos los teléfonos móviles de todos los implicados, los mismos investigadores y el mismo Nacho Abad, que está como colaborando tanto en lo que es el caso de Marta del Castillo. Pues él decía que supuestamente en los móviles de Francisco Javier y de María García Mendaro, que podrían haber datos que podrían llegar a dar claves del paradero supuestamente de Marta del Castillo. En los últimos días ha salido distinta información en los medios de prensa sobre el caso de Marta del Castillo. Primero vamos a ver por aquí, más vale tarde, en La Sexta. Parece que ha hablado el abuelo de Marta del Castillo, así que vamos a escucharlo porque siempre es un placer oír a José Antonio y vamos a ver lo que nos dice y también vamos a sacar nuestras conclusiones un poco de lo que piensa la familia. El otro día parecía que pensaba una cosa los padres. No sé si el abuelo de Marta puede llegar a pensar otra cosa de lo que pudo haber pasado aquel 24 de enero de 2009. Próximos días. Podríamos estar ante la última posibilidad de averiguar dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, que es la joven asesinada en Sevilla en 2009. Con la tecnología actual se ha podido triangular el móvil del asesino, de Miguel Carcaño, y el informe ya está en el juzgado. José Luis Tora. Así es, Cristina, es el flotador, ese salvavidas al que ahora mismo se está aferrando la familia de Marta del Castillo y que es tan importante, pues quizá para poner fin de una vez a esta desesperación que lleva viviendo la familia casi 15 años. Quizá el caso que más eco mediático ha tenido en nuestro país puede que llegue a un punto final, porque ahora mismo ese informe sería muy relevante para conocer exactamente dónde se encuentra Marta del Castillo. Pero por contextualizar, por poner los datos, vamos a hablar de los protagonistas de este caso, que muchos de ellos pues seguramente ya lo conozcan. Aquí los tienen. Uno de ellos es Miguel Carcaño, amigo y exnovio de Marta. Fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla. Ostras, no recordaba yo esta foto del Cuco, ¿eh? No recordaba yo esta foto del Cuco. Bueno, aquí ponen las fotos de los implicados, los absueltos y los condenados. En este caso, los únicos condenados fueron el Cuco y Miguel Carcaño. Carcaño a 21 años de prisión y, por otro lado, el Cuco a 2 años y 11 meses de internamiento y 2 años por falso testimonio. Por ser justamente el autor del crimen de Marta del Castillo, y posteriormente el Tribunal Supremo determinó que tiene que estar 21 años en prisión. Junto a él también fue condenado el Cuco. En este caso fue condenado en un tribunal de menores a estar 2 años y 11 meses en un centro, y posteriormente, más tarde, fue condenado también a 2 años por falso testimonio. Sin embargo, en este caso no entró en prisión debido a que esos antecedentes no computaron cuando ya fue mayor de edad. Junto a ellos dos también estaban en esta ristra. Aquí lo están viendo a Francisco Javier Delgado, hermanastro de Miguel Carcaño, María, su novia, y también Samuel, amigo de Marta. Pues bien, este es el contexto. ¿Qué sucede en este momento? Ese informe es muy importante porque en una pieza separada, para poder localizar el cuerpo de Marta del Castillo, el juez, el magistrado, determinó en ese momento que se podría analizar los teléfonos de ellos 5. Sin embargo, más tarde cambió de opinión, cambió de parecer y solamente quería analizar el terminal de 2 personas. Una de ellas, aquí la tienen, el terminal de Miguel Carcaño, que podía dar respuesta a esto que están viendo en este punto: dónde se encuentra Marta y qué pasó esa noche del 24 y 25 de enero en León 13. Pues bien, una información que hemos podido contrastar es que en este momento no solamente un teléfono móvil se habría analizado de Miguel Carcaño, sino un segundo terminal que tendría él depositado en prisión. Un segundo terminal que él mismo ofreció a la familia para permitir poder encontrar y triangular todos los movimientos. Ok, esto es lo que yo os decía, de que parece ser que Miguel Carcaño dio esa información a la familia, ¿no?, de ese segundo terminal que estaba en la cárcel. Por eso aquí estaban diciendo que Carcaño tenía 2 teléfonos, andaba con 2 teléfonos en aquel momento, y uno de ellos es el que estaba en la cárcel, en Morón, si no me equivoco, y ahí fue cuando al parecer se lo dijo de que ahí estaba, y ahí quisieron analizar ese segundo teléfono, que era el que hasta el momento no estaba analizado, y que iban a hacer como ese informe
tecnológico de la empresa Lazarus Technology, que trabajó con otros casos, como por ejemplo el de Diana Kerr. Hicieron un gran trabajo también en ese caso. También lo intentaron con el caso de Débora Fernández, aunque este era un poco más antiguo, si no me equivoco, del 2002. Y claro, con ese sí que no consiguieron nada, al parecer. Pero como se presupone aquí, en el caso de Marta del Castillo, con lo que es el teléfono móvil de Miguel Carcaño, sí parece ser que pudiera haber algo con los posicionamientos de esa noche de Miguel Carcaño, en dónde estuvo, ¿no? ¿En dónde estuvo Miguel Carcaño? En Netflix sí que se hace como ver que fue supuestamente Miguel Carcaño a lo que sería el piso o la casa de la exmujer de Francisco Javier Delgado. Se hace ver un poco eso. Veremos si a lo mejor este informe podría dar algunos datos sobre esto, sobre otros posicionamientos de dónde podría haber estado Miguel Carcaño, y por lo consiguiente si esto implicaría a otras personas, porque donde pudo estar Miguel Carcaño también podrían estar otras personas en ese momento. De esa noche es importante esta información porque hasta ahora no se había utilizado el análisis físico de estos teléfonos, solamente el posicionamiento a través de las antenas. Y otro dato, porque el juez permitió también que se analizara otro dispositivo. Sin embargo, ese dispositivo, aquí lo tienen, era el de Marta, un dispositivo que lamentablemente, como el cuerpo de ella, no se pudo encontrar. Por tanto, información ahora mismo que se ha entregado en un informe relevante, muy importante para poder determinar, Cristina, ¿dónde está Marta? José Antonio Casanueva es el abuelo de Marta. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Es un placer saludarte. Igualmente, José Antonio. ¿Están ustedes esperanzados con este informe que ha llegado al juzgado? ¿Creen que puede ser definitivo para saber dónde está Marta? Esperemos que sí. No sabemos el informe que ha pasado el perito a su señoría, así que estamos en espera porque es que no nos han comunicado absolutamente nada de cómo va la cosa. Tampoco les han dicho qué plazos hay para darles a ustedes información sobre las conclusiones a las que ha llegado el perito. O sea, Claro, hasta el momento veíamos en prensa, incluso cuando decían eso de que rechazaban analizar los móviles de los otros implicados, como que perdía un poco la esperanza en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a este informe, incluso que se rechazara. O sea, otra vez se vuelve a rechazar y otra vez. Inicialmente se dijo que sí, después que no. El informe no se entregaba. Más de un año después y no se llegaba a entregar este informe. ¿Qué pasaba, no, con él? Nadie por el momento sabe nada de eso. Sí que se dieron algunas teorías, pero bueno, parece ser que por fin se entrega y parece que están esperanzados en la familia. Están ustedes a la espera y no saben para cuánto puede ir esto. Exactamente. No sabemos cuánto tiempo estará en estudio su señoría con ese informe y bueno, no tenemos información ninguna, incluso nuestra propia abogada, que tampoco le han comunicado nada hasta el momento. ¿Usted no pierde la esperanza, José Antonio, de que al final puedan, entre unas cosas... No, yo no pierdo la esperanza. Yo nunca he perdido la esperanza y tengo fe que, por ejemplo, en este teléfono puedan darnos el lugar o aproximadamente donde puede estar el cuerpo de Marta. Lo que nos ha impactado mucho es que por qué no se investigan los otros teléfonos como pidió el perito en primer momento. Claro. Y bueno, en primer momento pues, el propio juez permitió en principio que se investigaran los 5, pero a los pocos días se retractó y no sabemos el por qué. Yo tengo mis ideas propias que pienso de que esto viene de más arriba. En realidad lo que está diciendo la justicia es que el resto de personas, como fueron absueltas, pues que no se puede de alguna manera triangular sus teléfonos porque quedaron fuera de la causa. José Antonio, ¿cree usted que le falta algo por hacer a la justicia? ¿A usted hay algo que le falte para en fin, por lo que se refiere a los medios que se han puesto en marcha para localizar a su nieta Marta? Yo creo que sí. Bueno, lo principal que queremos y hemos pedido y seguimos pidiendo es que se repita el juicio.
Como sabéis, ha habido 2 juicios y 2 sentencias totalmente contrarias una a la otra. Esto desde siempre se ha pedido, desde la familia de Marta del Castillo, esa repetición de un juicio por el caso de Marta. Lo que pasa es que ya en el año 2013, si no me equivoco, hubo como una petición de Change.org que creo que tuvo como casi 1,5 millones de firmas o algo así, había visto yo en internet, una locura, en el que pedían que no salieran impunes esos supuestos implicados. 4 de los 5 supuestos implicados, que en verdad el Cuco fue condenado, pero ni siquiera pisó la cárcel, ¿no? Porque como había sido condenado cuando era menor, y los otros 3 no salieron condenados, y muchas de las personas que siguen este caso y que firmaron esta repetición del juicio piensan que es una vergüenza, que serían absueltos y que incluso no hubiera ningún otro implicado. En verdad el caso de Marta del Castillo, como está diciendo el abuelo de Marta, tiene 2 verdades jurídicas diferentes, como siempre se dijo, pero hay muchas cosas inauditas en el caso, muchas cosas muy raras, por lo mediático que fue también. Ese policía que se hizo pasar por amigo, algo más de la madre del Cuco, y que salió en televisión después 10.000 veces, y que parece que todo lo que sacó esa persona no sirvió de nada, y ahí había muchísima información muy importante para lo que es el caso. Lo que hay es demasiadas cosas muy raras en este caso. A posteriori no creo que el caso sea raro ni que tenga mucha conspiración, por así decirlo, pero sí que todo lo que fue pasando a posteriori, que no se dejaran hacer ciertas cosas, extraña mucho, y a la familia pues vemos que también. Yo confío en la primera sentencia cuando juzgan al menor, que bueno, tenía unos testigos que vieron salir el carrito de la madre de Carcaño con un cuerpo. Luego otro vecino también lo vio, pero eso en el segundo. Bueno, y dicen que salió entre la 1 y 1:30, que era lo normal, porque el vecino ella acompañaba a su novia a su casa en esa hora. Y posteriormente, no sé quién se ha sacado de la manga en el segundo juicio, que el cuerpo de Marta lo sacan a las 10:30 de la noche. Cosa para mí inverosímil, porque es una calle que tiene mucho tráfico y esa hora es una hora importante, ¿no? Claro, esto es algo que debatíamos el otro día. Los padres de Marta, el otro día en el directo de Código 10, decían que ellos pensaban que cuando sacaron a Marta del piso supuestamente había sido entre esas 9:30 de la noche, como dice la sentencia del caso. Lo que pasa es que José Antonio Villanueva está diciendo aquí que él piensa que no, que a las 9:30, 10, que eso es una hora muy importante, que esa calle es muy concurrida y que es imposible que no hubiera testigos, como así lo decía yo también en el directo, y un poco lo que pensaba del caso, la hipótesis, ¿no? Y el abuelo de Marta piensa que sí, que fue cuando lo vieron con la silla de ruedas, y que lo ve el otro testigo con el mono de trabajo que se dice sobre la 1:30. Dice 1:30, aunque Miguel Carcaño está saliendo de camas a la 1:30. Parece ser que estábamos viendo que en 15 minutos, más o menos, si va bastante rápido en la moto que él tenía, podría ser que estuviera a -4, 2:45, más o menos, que es también cuando lo ve el otro vecino que dice que está saliendo con la silla de ruedas sobre las 2 de la mañana, si no me equivoco, que había ese programa de coplas, ¿no? Que él estaba viendo, se llama Copla, y se acuerda que justo estaba ese programa en la televisión, y cuadran los tiempos, cuadra también con la versión que da Rocío. Por lo tanto, son 2 testimonios que se descartaron. O sea, 2 testimonios que dicen que ven supuestamente a Miguel Carcaño a esas horas,
y dos testimonios que se descartaron en el juicio de los mayores, pero parece ser que en el de los menores, como está diciendo José Antonio Villanueva, el abuelo de Marta del Castillo, pues se tuvo en cuenta dos verdades jurídicas muy diferentes entre sí, que en la segunda en la primera sentencia, perdón, que fue la de menores, se dice que sacaron el cuerpo de Marta a esas horas, sobre la 1:30, 2 de la mañana. José Antonio, lo único que le puedo decir es que creo que, fíjese que hay pocas cosas unánimes en España, pero me parece que habría unanimidad en España en alegrarse con ustedes si de verdad de una vez se pudiera encontrar el cuerpo de Marta, gracias a este último informe del perito. De verdad que lo creo. Yo no sé si ustedes han sentido a lo largo de estos años el calor de la gente, pero ojalá este informe pericial sirva para localizar el cuerpo de su nieta. Le mandamos un abrazo muy fuerte, José Antonio. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, Bea, no sé si tú eres escéptico. La verdad es que ojalá algún día poder entrevistar a José Antonio. Yo sé que llevan toda la familia, ¿no? Pensando en qué pudo pasar ese día y que tienen teorías de lo que pudo haber sucedido. Me gustaría muchísimo poder preguntarle 1.000 millones de cosas de lo que es el caso de Marta, y evidentemente esperemos que este informe, que como vemos les da esperanzas de nuevo, y que por fin se pueda encontrar a Marta tras este informe del móvil de Miguel Carcaño. 14 años de incesante búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Desde aquella noche de enero de 2009, pocas o ninguna han sido las pistas que hayan llevado a los investigadores a averiguar el paradero de la joven sevillana, aunque quizás ahora encuentren respuestas. Desde entonces, solo una persona cumple condena por el asesinato de Marta del Castillo, Miguel Carcaño. En 2021 se le intervino un móvil dentro de prisión y ese teléfono podría tener la clave. Desde entonces se ha estado elaborando un informe pericial para obtener la mayor información posible. Un informe que permitirá reconstruir aquella noche, la geolocalización de entonces y conocer los movimientos que realizaron tras acabar con la vida de Marta. Hoy se ha entregado el informe del perito, quien ha estado analizando los teléfonos móviles, sacando de ellos posicionamientos, mensajes y todo lo que se ha podido, a pesar de los inconvenientes que ha puesto el juez de instrucción. Inconvenientes, asegura Antonio del Castillo, ya que el informe se ha demorado durante años. Hasta en 2 ocasiones anunciaron que se entregaría al juez, pero pasaban los meses y nunca llegaba. Ha sido este martes cuando sobre la mesa del juez ha llegado toda la información del móvil de Carcaño, datos que podrían arrojar luz en un nuevo intento por encontrar el cuerpo de Marta 14 años después. También ha hablado por aquí en el programa de Vamos a ver de las mañanas de Telecinco sobre qué puede desvelar el teléfono de Miguel Carcaño en este informe pericial que aporta posicionamientos, mensajes y llamadas perdidas que podrían dar supuestamente con el paradero del cuerpo de Marta. Esto es evidentemente muy interesante. Están diciendo que puede haber datos muy importantes en este terminal, un terminal evidentemente que es viejo, y parece que han hablado por aquí con un experto también en este programa. Los nuevos datos obtenidos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, pero claro, estamos hablando de terminales móviles del año 2009. ¿Cómo ha cambiado todo? Ni la misma cobertura, ni los mismos datos. Natalia Utrán, muy buenos días y gracias por poder explicarnos qué es lo que se va a poder averiguar de estos teléfonos. Hola, muy buenos días, Alfonso. Pues como bien dices, son unos móviles de hace años, en concreto 14 años, y nosotros estamos con Curro Quevedo, que es experto en seguridad. Él nos va a explicar qué es lo que se puede encontrar en estos teléfonos, porque como bien dices, hablamos de muchos años, una información que antes era muy diferente a la de ahora. Curro, porque ¿qué teléfonos móviles había antes y qué tipo de información se podía sacar de ellos? Hola, buenos días. Pues claro, en el 2009, obviamente, los terminales que existen en el mercado son diferentes a los que existen ahora. No sabemos muy bien qué terminal era el que se ha analizado, pero intuyo pues bueno, que sería o bien un teléfono Nokia, un teléfono BlackBerry. De hecho, BlackBerry era muy popular en la gente joven por el sistema de mensajería, ya que en el 2009 ni siquiera existía WhatsApp ni era popular. Es más, se lanza en el año 2009. Entonces, es muy probable que cuando se hizo los primeros análisis...
Madre mía, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos la BlackBerry, ¿eh? En aquel momento, lo de la BlackBerry fue un boom, y ahora viéndola aquí, hacía tiempo que no veía la BlackBerry. Qué enganchados estábamos, ¿eh? Bueno, los que son de mi edad, ¿no? Enganchadísimos a la BlackBerry, al 20, ¿eh? Qué locura. Forenses de esos equipos, estos dispositivos BlackBerry, que encima eran dispositivos muy valorados por su seguridad, no fuese posible poder acceder a estos dispositivos, o la información que se pudo recuperar era una información, digamos, muy pobre. Hoy en día, con los avances tecnológicos... Lo que pasa es que, o sea, el experto en ciberseguridad, Curro Quevedo, que estoy viendo aquí, dice que no sabe cuál era el terminal que están analizando de Miguel Carcaño. Yo creo que sí se sabe, ¿no? Yo lo he dicho por aquí en alguno de los vídeos de noticias del caso de Marta del Castillo, y al parecer, si no me equivoco, yo creo que era un Motorola, ¿verdad? Primero tenían un Sony Ericsson, si mal no recuerdo, y luego el que se está analizando ahora, yo creo que era un Motorola U8 o algo así. No sé, lo voy a buscar ahora, pero yo recuerdo que sí que se sabía cuál era el teléfono. Ok, aquí lo tengo, el teléfono principal sobre el que se estaba trabajando, que aseguraba el perito judicial Manuel Huerta, como os decía, un Motorola U9 con unos números, Eduardo Miñagorri, vale, que era el director del alta penitenciario. Ok, esto es lo que sacaba por aquí la Jefatura Superior de Policía, que hacían entrega de un terminal telefónico intervenido al interno Miguel Carcaño Delgado, autorizado mediante mandamiento por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, una pieza separada del 7465 de 2009, que se adjunta al presente acta. Bueno, este era el teléfono. También decían que se trata de un modo de dispositivos muy antiguos que carecían de sistema de posición GPS. Como ya hemos visto, que era muy complicado este tema de este informe tecnológico, ¿no? Y después, entre los móviles de objeto de estudio destacaban, además del Motorola U9, que es el que se estaba analizando, otro Motorola W180, un LG KG275 y ese Sony Ericsson, que era el que yo recordaba, ¿no? Y otros dos terminales sin identificar de las marcas Sony Ericsson y Siemens. Todo esto aparatos que forman parte de las denominadas piezas de convicción, que se hallaban a disposición de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla. Esto es lo que yo recordaba de esos terminales. Recordaba el Sony Ericsson y luego este Motorola 9, que es el que supuestamente dicen que se estaba analizando y por el cual había sido entregado en la cárcel de Sevilla. Claro, lo curioso aquí es ese apagón, por así decirlo, de los terminales, ya que el móvil de Carcaño estuvo inactivo entre la 1:37 y las 4:22, aunque este usaba varios terminales. Esto es interesante, evidentemente, porque son muchas horas en las cuales se dice que supuestamente ahí podrían haber estado haciendo determinadas cosas por las cuales a día de hoy no puede encontrarse el cuerpo de Marta, saber en qué posiciones en la noche y en esos horarios donde estuvo, ¿no?, Miguel Carcaño. De hecho, es algo muy común que pasados los años es más fácil poder acceder a estos terminales y poder recuperar datos. ¿Qué sucede? Que a lo mejor ha pasado tanto tiempo que incluso esos terminales han podido dañarse o esa información ya no es relevante. En este caso parece que es una información muy positiva y que va a ayudar a las investigaciones, y hay datos muy importantes en este terminal. Porque, Curro, decimos... Ostras, datos muy importantes, ¿eh? Datos muy importantes en este terminal.
Veremos si ayudan a esas pizarras de la investigación a cubrir alguna cosa que faltaba y por la cual no se podían encajar determinadas piezas. Veremos si con esto se pueden llegar a ubicar algunas piezas y poder saber en dónde estaba Miguel Carcaño y en dónde estaba Marta, ¿no? Que entonces se pudo ver unos datos, vamos, muy escasos en comparación como sería hoy. Era una información muy encriptada, pero ahora, ¿qué información puede arrojar a los investigadores, bueno, pues que pueda arrojar algo de luz a la familia de Marta del Castillo después de tantos años? Claro, en esos terminales pues vamos a registrar posiciones a qué antenas se ha registrado, incluso la intensidad. Gracias a la intensidad de esa conexión podemos saber a qué distancia está de las antenas, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor aunque estemos registrando una antena en una BTS, puede ser que esas antenas, incluso en aquella época, hubiese un radio de kilómetros y eso hace que dificultemos mucho lo que es ubicaciones. También seguramente haya mensajes de texto o incluso mensajes del sistema de mensajería que utilizaba ese dispositivo. Hombre, yo creo que lo más importante sería esos datos no registrados en las antenas, ¿no? Y también se decía que incluso podría llegar a estar en un radio de 8 o 10 metros, o sea que según lo que decía el experto Manuel Huertas, cosa que es una locura y que da muchísima información. Después de mensajes de texto y llamadas perdidas, no lo sé si realmente eso se analizó. ¿Se analizó algo de ese teléfono? ¿De ese segundo teléfono? Ya es lo que me estoy preguntando, porque me parece extraño que estén diciendo aquí llamadas perdidas. O sea, las llamadas no se podían analizar en aquel momento de ese teléfono. Me resulta extraño, Es muy probable que hubiese fotos, es muy probable que hubiese llamadas, conexiones, incluso si el equipo estaba apagado o lo han encendido. Hay muchos datos que los teléfonos, digamos, van recogiendo absolutamente todo y que a lo mejor en el año 2009 no se pudo acceder a esa información y hoy en día, gracias a esta tecnología, es muy probable que se haya podido sacar muchísima información y ahora sí sea de gran utilidad. Muchas gracias, Curro. Pues, Alfonso, lo estamos viendo, 14 años desde que desapareció Marta del Castillo y, bueno, pues un nuevo informe que desde luego trae luz a la familia de Marta y podría, bueno, pues hacer una reconstrucción de lo que ocurrió aquella noche. Gracias a ti, Natalia, por supuesto, gracias a Curro Quevedo. Me da igual quién lo consiga, me da igual cómo se haga. Ojalá que Antonio del Castillo y Eva Casanueva sepan de una vez dónde están los restos de su hija Marta del Castillo. Ahora Lolo García, muy buenos días, Lolo. Totalmente, la verdad es que da igual cómo sea y cómo se haga, si es esta empresa o es otra, evidentemente lo que importa es encontrar a Marta en todo caso. El 17 de marzo del año 2009, las investigaciones sobre el caso de Marta del Castillo dieron un vuelco, ya que Miguel Carcaño, que había confesado haber matado a Marta de un golpe en la cabeza con un cenicero en su piso de la calle León 13 y que luego arrojó su cadáver al Guadalquivir, confesó ante el juez que tiró el cadáver a un contenedor de basura. Con lo que parecía que los implicados en el caso se habrían puesto de acuerdo en sus declaraciones iniciales en las que manifestaban que habían lanzado el cadáver al río desde el viejo puente del ferrocarril Sevilla-Huelva, ahora conocido como el Puente de la Señorita. Fue a partir de ese momento que el cuerpo comenzó a buscarse en el vertedero de Alcalá de Guadaira, debido a que este es el vertedero que recibe toda la basura procedente de Sevilla. Y debido al largo tiempo transcurrido desde la desaparición de la joven y la gran cantidad de desechos recibidos por el vertedero, los integrantes del operativo de búsqueda calcularon que habría que remover unas 40.000 toneladas de basura para obtener algún resultado. También hay que recordar que el cuerpo de Marta se buscó en zonas cercanas a las anteriores en las que pocas veces se había mencionado a medios de comunicación, como por ejemplo pozos, zanjas, olivares, minas abandonadas de Villanueva del Río, vagones de tren sin uso, 2 apartamentos en la costa de la provincia de Cádiz de la familia del Castillo, descampados, etc.
Zonas en las que solo abunda la soledad y en la que incluso muchos investigadores decían que arriesgaban su propia vida ya que son lugares sin luz natural y peligrosos para acceder a ellos. El 30 de septiembre del año 2009, por una orden judicial, se empezó a buscar a la joven Marta del Castillo en una parcela de Camas. Más búsquedas fallidas, por ejemplo, a principios del año 2012, posiblemente arrancara dicha búsqueda localizada entre Camas y Castilleja de Guzmán. El juez dio el visto bueno, aunque se tratara de una zona de difícil acceso. Y otra de las posibilidades en cuanto a dónde está el cuerpo de Marta del Castillo fue la del crematorio. Esta fue una de las posibilidades ofrecidas también por Antonio del Castillo, padre de Marta, y algunos medios de prensa. El padre de la entonces novia del presunto asesino Miguel Carcaño había trabajado en un crematorio de residuos biológicos y el cuerpo, presuntamente, se tenía la teoría de que pudo haber sido incinerado. Y así nos lo comentaba Carlos García Barret, investigador privado, justo en nuestra entrevista. ¿Y tú estuviste, en este caso, estuviste involucrado o te contrataron para investigar de alguna forma este caso o no? He sido una de las partes que ha tocado algunas de las funciones en la búsqueda. Te podría decir algunas de las cosas. Es cierto que trabajamos con una empresa que se llama Cuántica 14, que es compañero mío y es perito informático, del cual ha tocado los dispositivos móviles de Carcaño, de Cuco, etcétera, etcétera. O sea, se han intentado sacar durante esa pericia información que nos diese alguna pista donde está el cuerpo. La teoría esta de la incineración... No lo voy a decir, a ver incineración. Sí, lo puedes decir. No, eso por esa palabra no te lo bloquean. Hay muchas pues sacamos este reportaje porque hicimos una entrevista con Carlos García Barret, el bueno de Carlos, que nos concedió esa entrevista y hablamos de varios casos y uno de ellos fue el caso de Marta. Y en un momento este investigador dijo que él tenía esa teoría de que el cuerpo de Marta lo habían incinerado y yo a partir de esa entrevista y lo que él me había dicho, pues hice un recorrido por toda la hemeroteca y todos los vídeos que había y todo y creé el vídeo este, ¿no? Tú de esa teoría, ¿qué piensas? ¿Crees que puede ser? ¿La descartaste siempre o cómo? Sí, yo nunca he creído en la incineración y de hecho sigo sin creerlo y no la descarto totalmente. Pero no la descarto por el hecho de decir, no. Primero lo descarto por el hecho de que la persona que tenía acceso a al famoso horno crematorio y tal, era el padre de la niña que has visto antes, de la niña de 14 años. De Rocío. Este es uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de España. Y hace una semana volvían a salir noticias del caso que nosotros estuvimos haciendo casi de noticiero aquí en nuestro canal también. ¿Tú crees que es posible después de tantos años encontrar el cuerpo de Marta? Bueno, yo soy una de las personas que barajan la posibilidad de que desde primera hora esta niña estuviese incinerada. Se sabe que gente cercana a la familia tiene una funeraria y en un crematorio posiblemente hubiera acabado el cuerpo. Desde primera hora no se ha encontrado el cuerpo, se han dado varias versiones, como tú bien sabes, y nunca ha habido ningún indicio, nada, excepto la versión que dieron ellos, y luego han ido cambiando poco a poco, pero esa versión simplemente se estuvo contradiciendo desde primera hora, y al final lo que se tradujo aquí es que simplemente ellos reconocieron los hechos, pero realmente nunca se iba a encontrar el cuerpo, porque desde primera hora se sabía que siempre iban a mentir para no tener más condena. No entiendo el por qué, si ya están cumpliendo esa condena, no dejan descansar a la familia. Evidentemente ahora, después de muchas versiones y muchas contradicciones y digamos, echarse entre ellos la culpa y crear mucha expectación para poder dilatar en el tiempo el proceso judicial, creo que realmente lo que han hecho ha sido, entre comillas, marear a la familia y la familia evidentemente ahora se agarra a lo único que tiene, que es una versión de dónde podría estar la niña. Como antes os decía, el padre de la entonces novia de Miguel Carcaño había trabajado en un crematorio de residuos biológicos. Pero a todo esto, ¿quién era la exnovia de Miguel Carcaño y qué había declarado? Esta chica se llamaba Rocío, era menor
En aquella época tenía 14 años y mantuvo una relación sentimental con el autor confeso del crimen de la joven Marta del Castillo. Pero también aseguró que Carcaño le confesó que fueron él y su hermano. Además explicó que le señaló dónde se deshizo del cuerpo de Marta. Aseguró que en la misma madrugada del día 25 de enero del año 2009, Miguel Carcaño le confesó que, tras una discusión, golpeó a la víctima con un cenicero y, una vez que estaba en el suelo, entre él y su hermano Francisco Javier Delgado, la golpearon, tras lo cual se deshicieron del cadáver ayudados de unos más. La menor relató que sobre la 1:30 del día 25 de enero del 2009 y estando ambos durmiendo en un dormitorio de la casa de camas, Carcaño se levantó y empezó a vestirse, algo que le extrañó, por lo que le preguntó que a dónde iba, y le dijo que se iba a su casa de León 13 a arreglar un problema con su hermano, además de borrar pruebas antes de que nadie las viera. Aparte menciona que esas pruebas eran un charco de sangre. Y me dijo que iba a solucionar un problema con su hermano y a borrar pruebas antes de que nadie las viera. Yo le pregunté qué prueba y me dijo que era un charco de sangre. Y me dijo que le habían quitado del medio para que nadie la encontrara. En ese momento, Miguel me dijo que había discutido con Marta esa tarde, que su hermano también estaba en casa y que en un momento dado le dio un golpe con el cenicero. Tras ello, según el testimonio de la menor, Miguel se montó en su motocicleta, no volviendo al domicilio de camas hasta pasadas varias horas. Cuando me contó que habían quitado de medio el cuerpo de Marta para que nadie la encontrara, algo que yo no me creía, no le daba crédito. Al día siguiente, domingo, me recriminó que no fuera a la policía a contarlo, aunque yo no creía lo que me contó, era una ingenua. Y Miguel me contestó que no lo contaba porque tarde o temprano lo iban a coger y quería estar libre mientras. Tras todo esto, le pedí que me dijera dónde estaba Marta, y me llevó a una zona de camas y me señaló ahí está. Posteriormente recibí una llamada en la que me amenazaban con rajar a mi madre de arriba abajo y darme a mí una paliza si contaba algo. Estas amenazas me llevaron a no decir la verdad en declaraciones posteriores. Todo lo que conté era mentira, incluido que Samuel Benítez y el Cuco participaran en los hechos. Ha asegurado, señalando que inicialmente no denunció estas amenazas por miedo. Me dijo que esa tarde había estado con Marta, habían discutido los dos. El hermano estaba en la habitación, salió, peleó con Marta, él del mismo arrebato de que le contestara a su hermano, cogió un cenicero le dio. Y una vez estando en el suelo, los dos se liaron a darle, a pegarle. Yo estaba amenazada. Recibí una llamada que a mí me amenazaron. Exacto. ¿Tú crees que un hombre se va a enmarronar por un niñatillo que ha conocido a la niña, que sí, que vivía en su casa y que lo tenía allí metido y tal, pero se va a enmarronar de que mate a otra niña? No sé. Bueno, viendo las luces que tenía la niña, igual el padre tiene las mismas que ella, pero no lo sé. Dudo mucho que se enmarrone. Eso por un lado. Segundo, si a Marta lo hubiesen incinerado, primero, seguramente la madre de Cuco no hubiese querido cobrar el 1.000.000 de euros que quería cobrar, porque si el cuerpo está incinerado, ¿qué va a decir dónde está el cuerpo? Y ella quiso cobrar el 1.000.000 de euros. Tercero, al padre de Marta del Castillo, a Antonio, se le acercaron durante el juicio del menor y le dijeron, si retiras la acusación contra contra Samuel, Francisco Javier y García Mendaro, te decimos dónde está el cuerpo de tu hija. Si el cuerpo lo han incinerado, no se lo van a decir, ¿no? Y luego hay muchísimos más indicios que indican que el cuerpo no se quemó. Yo puedo llegar a pensar dos cosas. O que el cuerpo está en Majaloba, o que el cuerpo realmente lo arrojaron al río. Que también me cuesta pensarlo, pero lo podría llegar a pensar. Pero incinerarlo, no es una cosa que descarto totalmente, porque el resto de pruebas que hay o el resto de indicios que hay te hacen descartar el hecho de que el cuerpo acabase allí, ¿no? Hay mucha gente que sigue manteniéndolo, pero yo creo que lo siguen manteniendo por el hecho de que es que no saben ni quién tenía acceso a ese horno. O sea, mucha gente dice, el hermano, el cuñado, el primo, no sé qué, y además era un horno crematorio de animales. Yo os quiero decir a todos que todo horno, sea para animales o sea para personas, hay una seguridad grande, o sea, hay cámaras, hay registros, porque entonces cualquiera se podría deshacer de un cuerpo, ¿no? O sea, no es tan fácil, no se tiene acceso a ese tipo de instalaciones, de cómo accedes, por ejemplo, a abrir una cafetería o a cualquier otra cosa, ¿no? Hay ciertas instalaciones a las que accedes con otro tipo de controles. Imaginaros, por ejemplo, los tanatorios, que hay muchos que tienen
horno crematorio. Entonces el que trabaja en el tanatorio se puede hacer de todos los cuerpos que le dé la gana. Vámonos, que esto es jauja. O sea, y ya no es suyo, sino que venga, te cobro por deshacerme de un cuerpo. O sea, es absurdo, ¿no? Todos sabemos Claro, que habría un mercado negro. O sea, si tú tienes la posibilidad de hacerlo, estoy seguro que alguien te pagaría por hacerlo. Y si tienes tan pocos escrúpulos para deshacerte del cuerpo de una niña de 14 años, perdón, de 17 años, seguramente te desharía del cuerpo de cualquier persona. Así que como para evitar eso, estoy seguro que cualquier instalación en la que se pueda llegar a hacer eso tiene bastantes controles como para que no pase. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues no lo sé, igual ha pasado, pero... Claro, aquí, o sea, la teoría viene o se forma por eso de que el padre de esta persona tenía la incineradora y por eso se crea como esa conspiración, por así decirlo, de que Marta pudiera haber sido incinerada, ¿no? También sí, Antonio, si hubiera por sido aquí... el vigilante de un cementerio, seguramente te dirían que la enterró en una lápida. Es que, claro. Si hubiese habido alguien por ahí que tuviese la llave de un cementerio, a lo mejor el abuelo del hermano del primo de Carcaño hubiese sido el vigilante del cementerio, hubieran dicho que acabó en el cementerio. O sea, claro, siempre que haya alguien que tenga acceso a algo, pues no, pero yo creo que el resto de pruebas e indicios, yo creo que descartan esa teoría. Pero bueno, es mi opinión, que yo respeto todo lo que tenga otra. Yo no soy investigador privado. O sea, que Carcaño trabajaba con el padre de su novia, el que estamos hablando que tenía la incineradora, y que era muy posible que tuviera también las llaves de la incineradora, que eso se debía investigar. Pero yo creo que eso... Carcaño trabajaba limpiando un bingo. Yo no sé si para la misma empresa o el padre era una subcontrata, pero eso no quiere decir que... Primero que la incineradora no era del padre de la novia. Trabajaba para una empresa que tenía que limpiar, supongo, esa zona. Pero de ahí a que tenga la llave Carcaño, que trabajaba limpiando un bingo. Que probablemente es que no sé muy bien cómo funcionaba eso, pero imagino que sería una subcontrata que se encarga del mantenimiento de ciertos sitios. A lo mejor Carcaño era el bingo, a lo mejor este hombre tenía la de la incineradora, o vete a saber, pero que no tiene nada que ver. ¿Tú te crees que un limpiador de una incineradora va a tener la opción o la posibilidad de poder quemar algo en esa incineradora? Sinceramente. Tú piénsalo. Es que lo veo absurdo, o sea, y más con los controles que tiene eso, el gasto de gas, el gasto de energía. Es que incluso se podría saber a la hora que se quemó, cuándo se quemó. Coño, cuando en el caso de Pioz se sabe perfectamente cuándo matan a las víctimas por el pico de energía que se gasta en la casa ese día. Ya. Una incineradora gasta un montón de energía de gas, por cierto, que se montan con gas natural, para todo aquel que no lo sepa. El gasto de gas natural cuando estás quemando algo es impresionante, o sea, habría un pico a ciertas horas que sí, porque eso es como todo. Tú imagínate que es una incineradora de animales, eso lleva un control. Se sabe perfectamente qué animales se han incinerado. Yo no sé si habéis incinerado alguna vez a vuestro perro, pero se sabe perfectamente porque lleva un control. Si se quema algo en horas que no se tiene que quemar, perfectamente cuadra, ¿no? O sea, en fin, no es tan fácil. Y yo no trabajo ahí, simplemente es deducción viendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Vale, esto es un poco siguiendo con esa línea de teoría sobre el crematorio. Posibilidad de que los acusados hubieran deshecho del cuerpo en una incineradora relacionada con un miembro de la familia de Camas, que presuntamente era el padre. El padre de Rocío, la novia de Carcaño en esos momentos. Okay. Y aquí, bueno, pongo la foto de Rocío y tal. Que por cierto, bueno, sacando lo que son las fotos para meterlas aquí y tal... me salía como ese mítico programa, no sé si te acuerdas, que salía Rocío en La Novia. Lo denunciaron. Que eso fue un escándalo brutal y bueno, justo lo recordé ahora. Siguiendo con el caso, vamos a hablar ahora del tema de los dos jóvenes, una silla y un bulto. El dueño de un bar situado cerca de la casa en la que vivía Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, declaró ante el tribunal que en torno a las 2 horas del 25 de enero del año 2009 vio a dos jóvenes con una silla de ruedas llevando un bulto a unos contenedores de basura. En el juicio por la muerte de Marta, el dueño del bar ha afirmado que, a una distancia de 20 o 30 metros, no vio la cara de los jóvenes, pero que uno era 10 centímetros más alto que el otro y ambos estaban vestidos con sudaderas con capucha. Además precisó que el bulto era una moqueta o alfombra situado encima de la silla de ruedas, que no estaba cuando regresaban de los contenedores. Protegido en su declaración por un biombo, el dueño del bar dijo que relacionó la actitud de los dos jóvenes con la muerte de Marta cuando Carcaño cambió de versión y dijo que arrojó el cuerpo de la menor a un contenedor y no al Guadalquivir como afirmó en un inicio.
El testigo precisó que no vio a los jóvenes que caminaban rápido arrojar el bulto a un contenedor y agregó que recordaba la hora exacta en la que se cruzó con ambos porque en esos momentos estaba viendo junto a unos familiares un programa de coplas en Canal Sur Televisión. Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, en un primer momento hizo un cambio en su declaración el 17 de marzo señalando al Cuco como autor material y modificando así su versión de lo sucedido, afirmando que ambos trataban de abusar sexualmente de Marta y que la amenazaron con una navaja, que el Cuco estranguló a la joven y que se deshicieron del cadáver tirándolo a un contenedor de basura. A lo largo de esta declaración y reconstrucción de los hechos, se produjeron grandes incongruencias en cómo se habían producido los hechos, pero siendo la versión más creíble en cuanto a la forma de deshacerse del cadáver. Te quería preguntar sobre las confesiones de Miguel Carcaño. O sea, se suele decir que como la primera versión que suele ser la que más suele concordar. Y de las primeras que dio, de las múltiples que ha dado a lo largo de los años, había confesado haber discutido con Marta en la casa de su hermanastro y que le dio con un cenicero de cristal en un lado de la cabeza y que el golpe resultó mortal. ¿Tú la primera versión es la que más ves factible en este caso? La primera versión suele ser básica, siempre suele ser básica. Más que nada porque normalmente se tienen que agarrar a esa versión porque luego en sede judicial no puedes contradecirte. Pero luego realmente lo que aquí, digamos que el cometido siempre general es intentar buscar el cuerpo, intentar hallar el cuerpo. ¿Por qué? Porque la niña ha desaparecido y ha muerto. Ellos mismos dicen que ha muerto, por lo que ellos están cumpliendo condena. Ellos no tendrán por qué haberlo dicho en ningún momento. Entonces la niña evidentemente se da por muerta, pero se busca de alguna forma y poder encontrar ese cuerpo para que la familia descanse esa búsqueda y poder hacer que el cuerpo también descanse en paz, ¿no? En un cementerio y como tiene que ser. Volviendo atrás a la familia de Rocío, la exnovia de Miguel Carcaño de Camas. Por su parte, Soledad, la madre de la menor de Camas, con la que mantuvo una relación sentimental, Miguel Carcaño, ha asegurado que durante una entrevista en la cárcel de Morón de la Frontera, Miguel le confesó que el día de los hechos mantuvo una bronca con la víctima y en un momento dado se le fue la mano, cogió un cenicero y le dio un cacharrazo. ¿Pero alguna vez se investigó la vía de donde puede estar el cuerpo de Marta en relación a esta familia y al crematorio? Si nos vamos por aquí a esta noticia de Antena 3 del año 2012, vemos el siguiente titular. Confesión por carta de un preso sevillano. El cadáver de Marta del Castillo fue quemado. Jamás aparecerá. Esta era una nueva pista que investigaba la policía a raíz de una carta recibida por el juez de un preso que compartió celda con Miguel Carcaño. En la citada carta se dan todo lujo de detalles sobre la desaparición de Marta, hasta el punto que la policía se ha tomado muy en serio la información que allí se daba. La carta decía textualmente lo siguiente: sé muchas cosas que Carcaño me contó. Él me dijo que no sabe dónde está Marta, que el Cuco y el otro se encargaron del cadáver, que le dijeron que no se preocupase porque habían quemado a la niña y los restos los habían enterrado muy bien, que no se preocupase que jamás aparecería. Y que en uno de los traslados, no sé si a comisaría o al juzgado, por un despiste de la policía, los pusieron en celdas próximas y uno de los otros le dijo que cuando le preguntasen por el paradero de Marta, dijera que la había arrojado al río. Pero yendo un poco más atrás en la hemeroteca vemos esta noticia del Diario de Sevilla del año 2011. La policía descarta que Marta haya acabado en una incineradora. Comentan que la policía investigó tras el asesinato de Marta del Castillo la posibilidad de que los acusados se hubieran deshecho del cuerpo en una incineradora relacionada con un miembro de la familia de Camas con la que residía el asesino confeso. Pero dicen que esta línea de investigación fue descartada por completo, al igual que la posible implicación de esta familia en la desaparición de la adolescente. El jefe del grupo de homicidios en enero del año 2009, cuando se produjo el crimen, declaró como testigo y aseguró que la hipótesis de la incineradora y de la implicación de la familia de Camas fue investigada y descartada, agotándose todas las investigaciones sin que se encontrara ninguna implicación de la familia de Rocío.
Incluso en este programa de Viva la Vida era la primera vez que hacían una entrevista a las hermanas de Marta del Castillo. Las dos hermanas hacían esta entrevista para el programa Viva la Vida de Telecinco. Una de ellas decía que pensaba que estaba enterrada en algún sitio, mientras que la otra, saliendo con la cara en este vídeo, decía que pensaba que habían quemado el cuerpo de su hermana. No voy a poder poner este ramo en ningún sitio porque de momento no sé dónde está mi hermana. Aquí desde luego que no. Tengo un libro en el que apunto mi sueño con ella. En cada sueño es diferente. Me intenta decir dónde está. Yo creo que está enterrada en algún sitio. Yo, sinceramente, creo que está quemada. Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, también decía esto en el juicio. Llegará un momento que te dejarán tranquilo, hasta que ya no se les ocurra qué mirar, porque no hay nada que encontrar. Llegará un momento en que ya no te dejarán tranquilo, hasta que ya no se nos ocurra qué mirar, porque no hay nada que encontrar, porque no hay nada que buscar. Ahora vamos a hablar del infiltrado que comentó Carlos García Barret en esa entrevista. Sabemos que una persona estuvo investigando, un policía, y este policía hizo las funciones de investigador, de detective privado. El caso aquí es que cuando entregó todas esas conversaciones y lo tenía todo muy bien atado, el trabajo que hizo fue muy bueno. Pero al no ser detective privado y no estar habilitado para poder investigar, lo que sucedió fue que no admitieron a trámite y le impugnaron esas pruebas, por lo que el padre, desesperado, no pudo tener, digamos, un enjuiciamiento de cara a cumplimentar, digamos, toda esa instrucción policial que al final no ha podido ser la que se esperaba. En sus manos 600 horas de grabaciones a El Cuco y su familia que quieren entregar al juez. Pero no hay suerte, Antonio sale del juzgado visiblemente enfadado. El juez no ha aceptado las escuchas. Ha dicho que tiene que ser a través de mi abogada porque estoy en la causa. O sea, ¿cuál era esa investigación que nos estás comentando? ¿O qué punto tocaba? Justamente fue una persona que se involucró en la investigación introduciéndose en el mundo de Carcaño. Estuvo bueno, todo el mundo también, digamos, Carcaño, el Cuco, estuvo infiltrado durante un tiempo y recogió muchísima información. Una persona llegada, cada vez fue cogiendo más confianza, cada vez estuvo más cerca, hasta que cuando tenía toda la información se la entregaron al padre. Y eso podrás verlo perfectamente, podrás buscar información sobre ello. Esas pruebas no se admitieron a través, puesto que esta persona no estaba habilitada para poder investigar. O sea, aquí en este caso estamos hablando de la función del detective privado y esta persona no estaba habilitada para investigar. Los detectives privados tenemos un número de licencia, el cual nos suministra el Ministerio del Interior. Ellos son los que nos dan el número de licencia, los que nos dan una tarjeta de identificación profesional, una TIP. En este caso era un policía nacional, quiero recordar, y esta persona pues no estaba habilitada, no podía ejercer las funciones de detective, por lo que no admitieron a trámite esas pruebas. El padre, con la desesperación, pues vio truncada la investigación de tanto tiempo y tanta información que había recabado este señor. A Cuco y a su madre Rosalía se les juzgó por falso testimonio, concretamente por mentir en el juicio en el que se condenó a Miguel Carcaño. Vamos a presentar ahora y a hablar de otro protagonista, al que se bautizó como el infiltrado. Este era un hombre vinculado al ámbito policial que en 2009, tras la desaparición de la joven sevillana, decide por su cuenta y riesgo hacerse amigo de la madre del Cuco y de Ángel, el marido de ella. Los tres se conocían de vista de un bar que frecuentaban y él fue estrechando la confianza hasta el punto de, según cuenta este infiltrado, mantener una relación con ella más íntima. Eso sí, siempre con una grabadora oculta encendida que registrase todas las conversaciones. Yo quisiera que ya firmemente se me considere la figura de un ciudadano que ocasionalmente, y dada la ocasión, es confidente, por supuesto, porque traslado con confidencia, información, le tomo el pulso a la situación que hay dentro de lo que es el ámbito de la familia del Cuco y así la voy trasladando automáticamente
y en su debido modo y formas. En una de estas charlas registra algo importante que él mismo relata así. En esta grabación que mantengo con Rosalía, ella en actitud jocosa se ríe de las labores de búsqueda que se están emprendiendo para buscar a Marta. Entonces ella me insiste en que el cuerpo no va a aparecer. Me hace esa afirmación. Y yo digo, bueno, tú puedes tener esa idea después de que hayan estado buscando en un sitio, en otro sitio y el cuerpo no haya aparecido. Pero claro, en algún momento aparecerá. Y ella me contesta lo siguiente. No, el cuerpo no va a aparecer. Yo le explico que esa afirmación tan tajante no la puedo hacer porque no tiene una bola de cristal para saber si la van a encontrar y ella insiste. Vamos a ver, cuando te digo que no va a aparecer, es que no va a aparecer. Y no es que yo sea bruja, es que no va a aparecer nada. Yo le contesto diciéndole que solo una persona que tenga pleno conocimiento de lo que pasó puede hacer semejante afirmación. Y ella contesta lo siguiente. Pues entonces, ¿qué te estoy diciendo? Poco tiempo. Hubo una frase de Rosalía que fue la que alertó de que ella podía tener un conocimiento diferente al que ella estaba manifestando ante la policía y el juzgado. Cuando ella me dice que el cuerpo de Marta no iba a aparecer. Me aseguraba, y no porque fuese ella divina ni fuese bruja, sino que me podía asegurar que ni Marta ni nada de Marta iba a aparecer. Cosa que 10 años después se está cumpliendo, ¿no? ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Cómo surgió esa frase? Bueno, esa fue al hilo de exprimir yo y de empatizar con ella y darle confianza como para que se fuese abriendo conmigo, ¿no? Esto fue en persona, ¿no? Sí, personalmente. ¿Hablando del caso de Marta o...? Sí, por supuesto. Ahí el tema se limaba todos los días y valorábamos todos los días lo que se iba haciendo público, y en base a ello pues yo le rebatía las incongruencias que yo tenía respecto a lo que yo observaba de ellos y ensayaba a ella cómo testimoniar en el caso de que se le pudiese a ella complicar la situación. Ante la gravedad de lo grabado, el infiltrado traslada la grabación según relata él. A su vez, el audio llega al grupo de menores de la Policía Nacional con los que el infiltrado cuenta que se reúne. A partir de entonces les va informando de todo lo que se relata en la familia del Cuco. Y lo más importante, queda todo registrado. Hablamos de más de 600 horas de grabaciones. Hay conversaciones que demuestran que el Cuco y su madre mintieron en la vista oral en la que se juzgó a Miguel Carcaño, a su hermano Francisco Javier Delgado, a la novia de este y a Samuel Benítez. En el juicio de mayores, el Cuco afirmó que jamás estuvo en la casa de León 13 el 24 de enero del año 2009. Pero también aseguró que a la 1:30 de la madrugada estaba en casa durmiendo. Su madre corroboró la coartada. Su marido y ella aseguraron que aquella madrugada llegaron a su domicilio en torno a la 1:30 o 1:45. Ella abrió la puerta de la habitación de su hijo y lo vio durmiendo. Se acercó a darle un beso y cerró la puerta. Pero en las conversaciones grabadas por el infiltrado demostraban lo contrario, y esta era una de ellas. Rosalía, la madre del Cuco, decía esto. Ángel ha hablado más de la cuenta ahí, porque vamos a ver, si le digo que no diga esto y suelta lo que quiere, si le doy la lección aprendida como a los niños, A, B, C y D y me suelta hasta la Z. Vamos a ver, Ángel, ¿no te he dicho A, B, C y D? ¿Para qué coño has contado hasta la Z? Es que no lo entiendo. No estamos hablando de robar una moto o un palote, estamos mintiendo con la hora a la que llegamos. Cállate y mantente y di no me acuerdo y no me acuerdo. Las cosas no las cadenan entre comillas, por eso. Porque no quiero que diga más de lo que no quiero. Vamos a ver, si me digo que no diga esto, da y suelta lo que quiero. Si me digo que recién aprendía como a los niños, chicos. A, B, C y D. Y me suelta hasta la Z. Estamos mintiendo por la hora de ¿no? Cállate, mantente. No me acuerdo y yo no me acuerdo de... En otra conversación, además, Ángel, el padrastro del Cuco, ya fallecido, afirma esto. Esa noche llegamos a las 4 y pico y la verdad es que el niño no estaba en casa.
No había duda de que tanto el Cuco como su madre Rosalía y la pareja de esta mintieron en el juicio de los mayores por el asesinato de Marta del Castillo. El infiltrado autor de las grabaciones insistió en un reportaje realizado por equipo de investigación a La Sexta que la madre del Cuco podría haber acudido a la casa de Miguel Carcaño tras recibir una llamada de auxilio de su hijo. Él decía que había pruebas suficientes de que su madre Rosalía García colaboró en la desaparición del cadáver. Sí, bueno, presuntamente hace la afirmación, claro, hay que por supuesto que mantener la presunción de inocencia y yo no soy más que objetivo, yo aporto aquí este dato. Ella presumiblemente afirma que es en la dársena del río donde es arrojado el cuerpo, donde arrojaron el cuerpo de la niña. Y a la hora de decir la niña ironiza con el tema, dice, bueno, la niña. Tú has podido escucharla tú, Fernando, y... Sí. No hay más valoración que la que pueda tener uno a la hora de escucharla. ¿Ella muestra algún tipo de empatía hacia Marta y hacia lo ocurrido? No, en todo momento que se dirige a la niña, incluso en esta grabación, a la hora de iniciar su exposición que estaba haciendo y mencionar el nombre de la niña, hace una parada y dice la niña, como diciendo, bueno, la niña, como diciendo, no, la niña, pero que no hace un tipo de ironía despectiva respecto a ella, ¿no? Y por otro lado, el infiltrado declara que el menor señala a una mujer que supuestamente también habría sido amenazada si no colaboraba a la hora de hacer deshacer el cuerpo, e indica que había pruebas suficientes de que su madre había colaborado en la desaparición del cadáver. Y bueno, al fin y al cabo lo que tenemos aquí es lo mismo, o sea, el cometido aquí al final es encontrar ese cuerpo y todas las declaraciones que se prestan en sede judicial son para intentar encontrar el cuerpo. Entonces lo que tenemos es que no encontramos el cuerpo y realmente es lo que se está intentando hacer desde primera hora. Nada más, gente, por aquí este vídeo viendo un poco toda esta relación en cuanto a lo que nos había comentado Carlos García Barret sobre la posibilidad y teoría del crematorio en cuanto a dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y también sobre las grabaciones del infiltrado en la familia del Cuco. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Qué teorías tenéis al respecto de todo el caso de Marta del Castillo? ¿Dónde creéis que puede estar Marta? ¿Creéis que no se investigó lo suficiente la idea y teoría del crematorio? ¿Por qué afirman tajantemente algunos de los implicados que el cuerpo de Marta nunca va a aparecer? Que ha llegado un momento en que ya no se dejaron tranquilos, ¿verdad? Hasta que ya no se nos ocurre que mirar porque no hay nada que encontrar, porque no hay nada que buscar. Cuando ella me dice que el cuerpo de Marta no iba a aparecer, me aseguraba, y no porque fuese ella adivina ni fuese bruja, sino que me podía asegurar que ni Marta ni nada de Marta iba a aparecer. No olvidéis, como siempre, apoyarme con un like y un comentario para que pueda seguir trayendo todo este tipo de contenido a la plataforma de YouTube. Ahora sí, me despido y nos vemos mañana con más.